Hola a todos y todas. Esta es la conferencia sobre organizaciones de nuestra sesión presencial 1 del curso de Contexto Institucional y Análisis Organizacional. Para empezar, los contenidos de la conferencia. Vamos a hablar de conceptos básicos sobre organizaciones y su diferencia con otros conceptos básicos del curso. Vamos a ver qué son las organizaciones, sus principales características. Luego, los tipos de organizaciones y cómo podemos avanzar en el perfil que corresponde al trabajo de la semana 2. Y finalmente, la toma de decisiones en las organizaciones. ¿Cómo es? ¿Cómo pasa? Para empezar, los conceptos básicos. Hay 4 conceptos básicos en el curso: organizaciones, instituciones, actores y arreglo institucional. Por ahora vamos a avanzar en una definición básica de estos 4 conceptos básicos y a medida que avance el curso vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Hoy lo vamos a hacer en organizaciones. Por ahora vamos a entender organizaciones como lo discutimos en los conceptos que leímos en la clase presencial. Son grupos de individuos, no individuos solos, grupos de individuos. Así vamos a entender, para empezar, organizaciones. Luego están instituciones, que también vamos a ver un rango de definiciones más amplio, pero para empezar vamos a diferenciar las instituciones de las organizaciones, porque las instituciones son reglas de juego entre esos individuos, de las organizaciones hacia afuera o de los individuos dentro de las organizaciones. Hay un concepto, el tercero, muy importante: actores. Los actores pueden ser las organizaciones o los individuos. Cuando utilicemos el concepto actores, que un proceso afecta a todos los actores, que una institución afecta a todos los actores, que en un arreglo institucional hay determinados tipos de actores, nos estamos refiriendo tanto a las organizaciones, como grupos de individuos formalizados o no, como a individuos de manera separada de las organizaciones. Entonces, si decimos actores es porque afecta tanto a las organizaciones como a los individuos. Y finalmente, arreglo institucional, que en la presentación tenemos la definición completa. Son instituciones formales o informales que afectan directamente un problema público o un problema de gobierno, y es una decisión metodológica. Esto es muy importante. Los arreglos institucionales no están definidos de antemano. Dependen del problema público que estamos trabajando. En las definiciones de instituciones y arreglo institucional vamos a profundizar más adelante en el curso. Hoy es muy importante la diferencia entre organizaciones como grupos de individuos que persiguen objetivos comunes y actores, que se refieren tanto a individuos como a organizaciones, formalizadas o no. Ahora vamos a ver cómo se definen los problemas públicos. En el proceso del análisis de la política pública es muy importante centrarse alrededor de un problema público específico. Y hay 3 maneras de definir esos problemas públicos. Un ejemplo es la distancia entre las condiciones observadas y la concepción del estado ideal. Yo puedo ir a visitar una comunidad, revisar cuáles son sus condiciones de vida, haber definido de antemano una condición ideal y por lo tanto definir como problemática la distancia entre lo que observé y la condición ideal. Una segunda ruta para definir problemas públicos es la desventaja relativa. Puedo encontrar un promedio en esa comunidad de, por ejemplo, acceso a educación, acceso a salud, y encontrar que hay comunidades que están en una desventaja relativa en el acceso a determinado servicio o bien público, y ese configurarlo como mi problema. Y una tercera manera de definir un problema público es haber establecido categorías de antemano, analizar en la comunidad sus condiciones de vida y definir diferentes categorías para ese problema público. Los que se encuentren en la categoría de menor acceso, definirlos como el problema público y encontrar otros niveles y otras categorías dentro de la misma comunidad. Es decir, un problema público no se define de una sola forma. Se pueden tener diferentes aproximaciones metodológicas. Puede ser la distancia entre lo observado y lo esperado, puede ser una categoría que define de antemano, o puede ser un grupo dentro de la comunidad que está en una desventaja relativa de acceso a un bien y servicio. ¿Por qué es importante
encontrar que los problemas públicos se pueden definir de diferentes maneras. Primero, porque eso me va a definir la naturaleza del problema público que estamos analizando. El problema público hay que analizarlo tanto técnicamente como políticamente. Si vemos en las tres aproximaciones metodológicas para definir problema público, siempre hay una posición subjetiva del analista frente a qué es y qué no es un problema público. El estado ideal fue una definición que hizo el analista frente a las condiciones que encontraba y dónde esperaba que llegaran. Esa definición del estado ideal puede ser una definición técnica, pero claramente, como lo vamos a ver a lo largo del curso, está atravesada por la política. También, en la aproximación de la desventaja relativa, hay una aproximación política y técnica simultáneamente. Yo puedo decir que aquellos que tienen una dificultad para acceder a un bien y servicio, pero también puedo determinar qué tan grande o qué tan corto es esa definición que hago de la distancia y de la desventaja relativa de acceso al bien y servicio. O finalmente, en el caso de las categorías, esas categorías son definidas de antemano. En la lista de políticas públicas, y en el caso quien toma las decisiones de política, al hacer una definición también toma una posición subjetiva frente a las problemáticas sociales. Por lo tanto, todo problema público va a tener una aproximación técnica que ayuda a definir esas categorías, a determinar ese estado ideal, pero también una definición política que me dice qué es una categoría problemática, qué es una distancia problemática. Siempre los problemas públicos van a tener la mirada técnica y la mirada política. Y es importante que así los abordemos en el curso. Por otro lado está la captura de la atención colectiva. Dentro de la sociedad enfrentamos múltiples problemas. Dentro de todos los problemas que enfrentamos, hay diferentes niveles de cómo convertirlos en un problema público por cualquiera de las rutas de definición que escojamos. Para empezar, por ejemplo, las problemáticas sociales son muchas. Solo algunas de las problemáticas sociales se vuelven problemas socialmente relevantes, porque afectan a una gran comunidad, porque son críticos, porque son repetidos, porque socialmente llaman la atención. Y solamente algunos de esos problemas socialmente relevantes se convierten en problemas públicos. Realmente no todos los problemas socialmente relevantes que se vuelven problemas públicos son los más importantes dentro de la sociedad. Se escogen aquellos que logran convertirse en problemas prioritarios en la agenda pública. Como un problema socialmente relevante, de la gran cantidad de problemáticas sociales, un problema socialmente relevante se puede volver efectivamente un problema público. Hay tres maneras como lo logran: a través de los eventos, la crisis y los símbolos. Por ejemplo, un evento es una crisis ambiental o un desastre natural, y eso hace que surja un problema público y que se vuelva prioritario en la agenda. O puede ser de un carácter de crisis, un problema de pobreza que afecta a toda la población, una enfermedad que se vuelve crítica. Hay una crisis frente a una problemática y eso convierte un problema socialmente relevante en un problema público prioritario en la agenda. O finalmente están los símbolos, el problema del feminicidio o de la violencia intrafamiliar. Hay muchos problemas, se presentan en muchos de los espacios de la comunidad, pero finalmente hay uno que se vuelve simbólico, que logra capturar la atención colectiva, y ese ayuda a que el problema que antes se presentaba y era latente realmente se vuelva prioritario en la agenda pública. Por lo tanto, no solamente nos interesa la definición de problema público, no solamente nos interesa conocer que los problemas públicos tienen una cara técnica y política simultáneamente, sino que no todas las problemáticas sociales logran convertirse en problemas públicos prioritarios en la agenda pública, y que lo pueden hacer por diferentes rutas, aprovechando una crisis, un evento o a través de un símbolo. Esos son definiciones de problemas públicos. Aquí completamos la primera parte de la conferencia. Vimos definiciones de organizaciones básicas, diferenciarlas de los actores, y por otro lado, qué son y qué no son problemas públicos y cómo las problemáticas sociales se convierten en problemas públicos. Ahora vamos a ver qué son las organizaciones y algo muy básico sobre cómo teoría de grupos ha venido abordando el tema de las organizaciones. Para empezar, ¿qué son las organizaciones? Son grupos de individuos, en eso ya estamos de acuerdo. Un individuo solo no es una organización. Más allá de que normativamente, por temas legales,
podamos encontrar una ONG o una consultora y finalmente cuando miremos quién está detrás de esa organización haya una sola persona. Eso en términos del análisis de organizaciones que estamos viendo en el curso no es una organización, es una persona con una personería jurídica. Una organización es un grupo de personas que además tienen varias características. Dijimos, persiguen un problema común y se reúnen para poder agenciarlo colectivamente, ese único problema común que comparten. Tienen un interés, reúnen esfuerzos, agencian a través de la organización lograr ese objetivo para todos los miembros de la organización. También hay una aproximación que dice que las organizaciones son sistemas de dominación. Entendámoslos como sistemas de control que permiten al interior de la organización controlar el desempeño, el comportamiento de los individuos que hacen parte de la organización. Por otro lado, hay un conjunto de intereses organizados y esto es muy importante porque los individuos que hacen parte de la organización no son solamente uno y no tienen solamente un objetivo que perseguir. Tienen muchos objetivos que perseguir. Probablemente más de un objetivo sea común a la mayoría de los miembros de la organización. Cuando eso sucede, la organización no solo persigue agenciar un objetivo para todos sus miembros, sino agenciar objetivos para la mayoría de sus miembros, muchos objetivos simultáneamente, algunos de ellos para todos sus miembros, otros parcialmente para sus miembros. Y finalmente, son grupos de interés, es decir, son capaces de relacionarse con otros actores dentro de un arreglo social y perseguir que las grandes decisiones de la sociedad no solo beneficien a esa organización, sino a ese conjunto y red de organizaciones, lo que se entiende como la teoría de grupos de interés. Finalmente, recordar que en teoría de grupos, y esto es importante para ver cómo nos vamos a aproximar a las organizaciones, primero hablábamos de que los individuos por naturaleza pertenecían a todos los grupos que pudieran pertenecer porque los grupos les iba a facilitar agenciar sus intereses. Si así fuera, cada uno de nosotros pertenecería a muchas organizaciones, porque tendríamos tantas organizaciones a las cuales pertenecer como intereses tenemos cada uno de nosotros. Esa es una teoría de la universalidad de la teoría de grupos, es decir, todo interés significaría que muchos actores se reúnen para agenciarlo. En la vida real, nosotros no pertenecemos a gran cantidad de organizaciones, solamente algunas. Y pasamos a otra etapa de la teoría de grupos, donde hablábamos de grupos de escogencia pública. Y es decir, hacíamos una medición racional de cuánto me costaba pertenecer al grupo y qué beneficio iba a obtener si lograba agenciar mis intereses. Como mis recursos como individuos son limitados, finalmente yo no pertenecía a tantas organizaciones, sino solamente escogía aquellas en las cuales pudiera aportar los recursos que realmente poseía y obtuviera muchos más beneficios por haber pertenecido a las organizaciones. Esta categoría implica unos ejercicios de racionalidad que si revisamos nuevamente lo que pasa en la realidad, no funcionamos así. No pertenecemos a todas las organizaciones que pudiéramos pertenecer para que agencien algunos de nuestros intereses de acuerdo con los recursos disponibles. Muchas veces pertenecemos a muy pocas organizaciones. La de la familia, la del trabajo. Muchos pertenecen a una o dos organizaciones voluntarias, pero no más. Entonces hay una tercera corriente en la teoría de organizaciones que nos ayuda a explicar realmente cómo hacemos entre la mirada racional y la mirada de la universalidad de la pertenencia a grupos. Y es la teoría de la acción colectiva. Y es que yo voy perteneciendo a grupos a medida que se van generando procesos de acción colectiva que me permiten acceder mejor a bienes públicos. Es decir, en la medida que hay bienes públicos que necesitan ser distribuidos socialmente, que necesitamos generar rentas y poderlos distribuir, podemos nosotros comenzar a interactuar con otros actores, participar de acciones colectivas y a veces de manera muy rápida tanto pertenecer como retirarnos. No vamos a profundizar en teoría de grupos, pero es importante conocer que las organizaciones vienen de estas definiciones. Individuos que a veces pertenecemos a una organización porque queremos pertenecer a todas las organizaciones que nos agencian intereses. A veces nos distanciamos de las organizaciones porque no tenemos la suficiente cantidad de recursos para aportarle a ese agenciamiento de intereses. Entonces calculamos a cuáles es más importante o no pertenecer, pero que finalmente, en una manera muy rápida de entrada y salida de procesos de acción colectiva,
podemos participar de los procesos de toma de decisiones sobre la administración de bienes públicos. Esta última aproximación es muy importante para el curso porque es la que nos va a ayudar a conectar a través de la acción colectiva lo que hacemos como individuos dentro de las organizaciones para transformar grandes arreglos institucionales, pero en esto vamos a profundizar en la tercera parte del curso sobre gobernanza pública. Ahora vamos a hablar de las características de las organizaciones y de algunos elementos de análisis. Para empezar, las características de las organizaciones. Necesariamente en toda organización, como vimos, tiene que haber intereses compartidos. Pueden ser intereses compartidos por algunos de sus miembros o intereses compartidos por todos los miembros. Para que un interés sea compartido en una organización por todos los miembros, tiene que ser uno de los grandes objetivos que generó la existencia de la organización, pero además no pueden ser muchos, porque la organización tiene la responsabilidad de agenciar esos intereses para todos sus miembros si es una organización efectiva que realmente logra ese agenciamiento. Este concepto de intereses compartidos es importante en el análisis que estamos haciendo en el curso, porque nos va a permitir detectar, si detectamos bien esos intereses, vamos a poder ver cuáles son los intereses prioritarios para agenciar dentro de una organización. Y la organización además va a ser capaz de priorizar esos intereses para la supervivencia de la misma organización, como lo conversamos en la sesión 1. También todas las organizaciones se desarrollan, se transforman, cambian. Es un proceso permanente de evolución de las organizaciones. Por otro lado, toda organización, y esto puede variar permanentemente, pero toda organización en el momento en que, como si sacáramos una fotografía y la fuéramos a analizar, cosa que vamos a hacer en el análisis del estudio de caso, encontramos que tienen estructuras y jerarquías, o muy horizontales o muy verticales, pero algún tipo de organización. A veces la organización no solamente es muy horizontal o muy vertical, sino que puede estar organizada en grupos. Dentro de esa horizontalidad o esa verticalidad puede haber más bien organizaciones por grupos que se conforman como redes y nodos dentro de la organización. Si organizamos esos redes y nodos, podemos ver estructuras más o menos verticales, y a eso se refiere dimensiones horizontales y verticales dentro de la organización. Pero siempre vamos a poder identificar determinado nivel de estructura y dentro de la estructura niveles de jerarquía para la toma de decisiones. Por otro lado, todas las organizaciones, alrededor de los objetivos más importantes, los que ha priorizado, los que son importantes de agenciar para todos sus miembros, comienzan a desarrollar identidad organizacional. Y a medida que ejecutan actividades como organizaciones, para que funcionen esos objetivos, esa identidad organizacional comienza a convertirse en valores compartidos por todos sus miembros. Estas características todas, desde las dimensiones horizontal y vertical hasta los intereses compartidos, van a ser fundamentales en el análisis que vamos a hacer más adelante en nuestras organizaciones. Por otro lado, otros elementos de análisis importantes para este análisis de las organizaciones. Primero, los individuos desarrollamos hábitos. Y así lo entendemos desde la aproximación de nuestro curso. Las organizaciones, de manera repetitiva en su accionar, desarrollan rutinas organizacionales. Es importante la diferencia entre hábitos y rutinas. Por otro lado, todas las organizaciones aprenden. Y vamos a denominar aprendizaje organizacional cuando una organización realiza un nuevo proceso que lo puede convertir en rutina, que le da un resultado que antes no tenía. Una organización aprende cuando desarrolla un proceso que le da como resultado algo que antes no sabía hacer, algo que antes no sabía producir. Eso es lo que vamos a denominar aprendizaje organizacional. Una vez la organización aprende, tiende a convertir ese nuevo proceso en algo rutinario, en una rutina que hace de manera repetida para poder incorporar ese nuevo resultado en la gestión de la organización. Por otro lado, las organizaciones se comienzan a comportar, y ya que las podemos ver como actores, recuerden que cuando decimos actores nos referimos tanto a los individuos como a las organizaciones, los actores se comportan dentro de los arreglos institucionales. Ese comportamiento significa cambio organizacional porque tengo que adaptarme a la manera como otros actores también se desempeñan. Todos hemos visto cómo un nuevo presidente o una nueva junta directiva o una nueva cabeza de una organización genera cambios dentro de la organización. Los comportamientos generan cambios organizacionales. Todas las organizaciones
tienden a pasar de estructuras muy informales a muy formales. Es decir, de reglas de juego que realmente son muy flexibles y pocas, a muchas reglas de juego más inflexibles, mucho más rígidas. Pensemos en un grupo de trabajo dentro del curso, varios estudiantes que se reúnen para resolver temas dentro de los compromisos académicos y al principio se reparten sencillamente las tareas. A medida que van encontrando fortalezas de sus miembros, van distribuyendo las tareas y van estableciendo reglas de juego. A medida que van conociendo los programas de sus cursos y cómo funciona la modalidad blended, van estableciendo reglas de juego de cómo cumplir con esas tareas y finalmente cómo funciona el grupo al final del semestre es muy diferente a la estructura informal que tuvo cuando comenzó el semestre. Ese proceso de pasar de organizaciones muy informales a organizaciones mucho más formales es un proceso por el que atraviesan todas las organizaciones. Así las comencemos creando con un decreto que me diga exactamente cuál es su personal, su talento humano, su estructura. Cuando realmente la comienzo a organizar, a incorporar a las personas, a definir sus roles y estas comienzan a interactuar, tengo que comenzar a desarrollar procesos, procedimientos, regulaciones internas, reglamentos. Y esa organización que comenzó con un decreto rápidamente comienza a convertirse en una organización mucho más compleja y mucho más formalizada. Todas las organizaciones pasan por procesos de formalización, de ser muy informales a ser mucho más formales. Y finalmente decimos, y por eso está en la presentación entre comillas, que de alguna manera las organizaciones son prisioneras de su entorno. Eso quiere decir que las organizaciones dependen del contexto institucional en el cual están. Y este es el tema que vamos a analizar en la tercera parte del curso. ¿Cómo puedo hacer gobernanza de un problema público frente a unas restricciones y oportunidades que a la organización que quiero liderar como gestor de lo público enfrenta oportunidades y restricciones en el arreglo institucional que nos rodea? Y finalmente, un concepto que traemos de la teoría y de los modelos de administración del desarrollo, y es que las organizaciones son agentes clave en la administración del desarrollo. El desarrollo son procesos de cambio social que mejoran la calidad de vida de las sociedades. Y en ese proceso de cambio social, las organizaciones se van a volver actores fundamentales. Ahora vamos a hablar de diferentes tipos de organizaciones y de cómo vamos a construir el perfil de las organizaciones, que es el ejercicio en el que estamos avanzando en la semana 2. Primero, frente a los tipos de organizaciones, si bien hicimos una lectura que nos enseñaba a diferenciar entre organizaciones públicas y organizaciones privadas, nosotros vamos a considerar 3 tipos de organizaciones en el curso. Las organizaciones públicas, las organizaciones privadas y también las organizaciones sociales. Y vamos a concentrarnos en las organizaciones sociales para diferenciarlas de las organizaciones que buscan beneficios alrededor de los bienes públicos y las organizaciones que buscan distribución alrededor de los intereses particulares en lo que vamos a denominar las organizaciones sociales. Y son aquellas que tienen intereses colectivos, como pasa con las públicas y las privadas, que no son para toda la administración de bienes públicos, para toda la sociedad, sino para solo una parte de ella, y que no busca distribuir los beneficios que genera de su acción, es decir, el agenciamiento de los intereses, solamente entre todo el grupo social, sino solamente entre sus miembros. Es decir, podemos hablar como ejemplo de los ministerios o las secretarías en el caso de las organizaciones públicas, las empresas o las fundaciones en el caso de las organizaciones privadas, y las ONGs, las organizaciones cívicas, las organizaciones ciudadanas, en el caso de las organizaciones sociales. No buscan bienes públicos y mejor administración de los bienes colectivos para todos, no buscan solamente generación de rentas y distribución para sus miembros, sino buscan mejoramiento de las condiciones que impactan a ese grupo social, pero que no solamente a ese grupo social, sino que pueden generar efectos en mejor calidad de vida, no solamente para sus miembros, sino para otros. Ese accionar de ese tipo de organizaciones sociales lo vamos a diferenciar de las organizaciones puramente públicas o puramente privadas. Recordemos, vamos a denominar organizaciones sociales a las organizaciones como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones cívicas, las organizaciones ciudadanas. Por otro lado, vamos a utilizar 5 criterios para definir la naturaleza de las organizaciones, el perfil de las organizaciones. Para empezar, el tamaño.
Vamos a hacer un ejercicio esta semana que nos va a ayudar a darnos cuenta de las diferentes aproximaciones al tamaño, pero vamos a utilizar dos criterios básicamente para poder comenzar a diferenciar qué son organizaciones grandes de organizaciones medianas y pequeñas. ¿Cuántas personas son miembros de la organización? Conceptuando como miembros incluso aquellos que trabajan para la organización, y cuántos recursos administra. No solamente recursos económicos o financieros, sino en general puede haber organizaciones muy pequeñas en términos financieros, muy pequeñas en términos de miembros, pero que manejan mucha información, por ejemplo. Entonces, los recursos y los miembros son dos criterios para comenzar a definir el tamaño de las organizaciones. Por otro lado está la naturaleza de las organizaciones. Hay organizaciones de naturaleza pública, de naturaleza privada, y esto nos va a ayudar a definir las diferencias, perfiles de organizaciones con los que vamos a trabajar. El objeto de la organización puede ser público o privado, como dijimos antes. Y la estructura puede ser muy vertical, muy horizontal o estructura en grupos. Aunque la estructura en grupos pueda organizarse como algo muy vertical o muy horizontal, los grupos por dentro de la organización realmente funcionan como nodos, que rápidamente pueden pasar información de un grupo a otro grupo, puede estar en diferentes niveles de jerarquía. Cuando encontremos ese tipo de organizaciones, lo vamos a diferenciar de organizaciones de estructuras horizontales o de estructuras verticales a organizaciones de estructuras por grupos, y así las vamos a denominar en el curso. Y finalmente, sobre sus competencias. Hay organizaciones del nivel nacional, del nivel territorial, del nivel local. Hay organizaciones que tienen diferentes ejercicios dentro de sus competencias relacionadas con la formulación de política pública, con la implementación de política pública, con la regulación y la vigilancia, con el control. En esta semana 2 vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir aproximarnos no solamente a las competencias, sino a todos estos otros criterios para definir la naturaleza, el tamaño, diferentes formas de caracterizar y darle perfil a las organizaciones. Un ejercicio que vamos a hacer con la organización que cada uno está trabajando. Por otro lado, cómo toman decisiones las organizaciones. Y esto es muy importante porque están los procesos de toma de decisiones de las organizaciones, cómo se formalizan esas decisiones y el ejemplo de un modelo del bote de reciclaje que diferencia, o es otra manera de entender cómo las organizaciones ahorran recursos a la hora de ejercer y de aplicar, tener que tomar decisiones. Por un lado, ¿cómo toman decisiones? No solamente, nosotros vimos en la primera sesión los modelos de la teoría de elección racional y la racionalidad acotada, y leímos al respecto. Estos dos modelos, la teoría de elección racional y el modelo de la racionalidad acotada, son modelos que se le aplican a la manera como toman decisiones racionales, ambas, una pura y otra acotada, los individuos. Las organizaciones en sí mismas no son ni racionales ni no racionales, ni toman decisiones basadas en la racionalidad o no, o están limitadas por determinada cantidad de información o por su capacidad de cómputo. Las organizaciones dependen de los procesos racionales que realizan los miembros de esa organización en diferentes niveles de jerarquía y con diferente capacidad para tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a llamar procesos comprensivos de decisiones racionales en las organizaciones es realmente la sumatoria de muchas tomas de decisiones, más racionales o no, entre ellas, dentro de los miembros de la organización para poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones. Por otro lado, a medida que las organizaciones van desarrollando estos procesos, van incrementando su capacidad para tomar decisiones. Una miembro de una organización con mucha capacidad para organizar procesos va a dejar un impacto en la manera como las organizaciones comienzan a tomar decisiones de ahí en adelante. Es un proceso permanente e incremental en cómo las organizaciones aprenden a ir tomando decisiones. Recuerden que aprenden porque incorporan un proceso que les da un nuevo proceso, un nuevo resultado al final del proceso. Y eso pasa con las tomas de decisión. Finalmente, ¿cómo formalizan las tomas de decisiones? Todas las organizaciones tienden a formalizar sus procesos de toma de decisiones. Es decir, no toman decisiones, no crean procesos nuevos para cada toma de decisiones que tienen que hacer. Los procesos de toma de decisiones tienden a formalizarse. Y este es un ejercicio muy importante en las organizaciones porque además les permite que estas decisiones no solamente recojan
los diferentes elementos para la toma final de decisiones, el contexto, las alternativas, los posibles resultados, los efectos de esos resultados sobre la organización y sobre el contexto, sino que ahorren recursos. Los procesos de toma de decisiones se van formalizando porque le ahorran recursos a la organización, y una organización que ahorra recursos puede agenciar más intereses, y recuerden, eso es lo que le da efectividad a la organización. Y finalmente, una formalización del proceso de decisiones impide que las motivaciones de cada uno de los miembros, recuerden que un proceso de toma de decisiones racional dentro de la organización es la sumatoria de tomas de decisiones más o menos racionales de todos sus miembros. Un proceso de toma de decisiones, racional o no, va a significar que sus miembros influencien ese proceso racional con sus motivaciones, con otras formas de pensar atravesadas por sus creencias personales, por los valores, etc. Esos efectos de las creencias, los valores, las convenciones que nos afectan a todos, afectan la manera como tomamos decisiones. Si la organización logra formalizar el proceso de decisiones, también es una manera como impide que de alguna manera cada individuo con mucho nivel de discrecionalidad afecte ese punto o ese paso de la toma de decisiones como organización, y eso termine afectando el proceso. Si yo lo formalizo, establezco criterios, y así el proceso no se me desvía de cómo lo diseñó la organización para llegar a la toma de decisión final. Eso significa que si uno de las personas que hace parte de ese nivel jerárquico diferente, dentro de diferentes roles, del proceso de toma de decisiones, si cambia una motivación, si cambia una creencia, si la persona cambia y llega a alguien con motivaciones diferentes, no me afecte la manera como el proceso se desempeña en la organización. Sin embargo, estos procesos de toma de decisiones tienen que enfrentarse a diferentes contextos institucionales, a diferentes maneras de adaptación de la organización a cómo funciona en su entorno. Y esto significa que la organización permanentemente necesita invertir recursos en nuevos procesos de toma de decisiones. Un elemento clave, y es lo que vamos a denominar el modelo de bote de reciclaje, es entender cómo las organizaciones ahorran recursos y cómo esos ahorros de recursos también se dan no generando un proceso nuevo de toma de decisiones cada vez que se enfrentan a un problema público o a un problema de gobierno nuevo. Este modelo de toma de reciclaje, de bote de reciclaje, se puede resumir de la siguiente forma. Lo primero es, la organización enfrenta el problema, lo identifica, encuentra un problema que ya haya enfrentado previamente, que sea muy similar al problema nuevo que va a enfrentar, y escoge el mismo proceso de toma de decisiones, la misma manera de enfrentarlo, y adapta ese proceso, esa solución que ya había encontrado, al nuevo problema que va a enfrentar. Es decir, no genera todo el proceso de decisiones, no invierte todos los recursos en generar una nueva decisión y una nueva manera de construir una decisión para enfrentar ese problema de gobierno o problema público que enfrenta, sino adapta una solución que previamente se había demostrado como que funcionaba. Eso lo encontramos en muchos escenarios. Pensemos en grandes organizaciones, la misma Universidad de los Andes, en la cual estamos estudiando, para muchos de los problemas que enfrenta, cómo administrar los salones, cómo organizar eventos, no desarrolla todo un nuevo proceso de toma de decisiones cada vez que va a organizar un evento, cada vez que hay un curso nuevo, cada vez que va a generar una nueva maestría o un nuevo programa de posgrado, sino adapta decisiones que ya había tomado para la organización de los cursos, para la preparación de los estudiantes, para las jornadas de inducción. Recoge soluciones que ya había desarrollado y las aplica con un mínimo nivel de adaptación a la nueva maestría, al nuevo curso, al nuevo problema público o de gobierno que enfrente. Eso pasa no solamente en organizaciones como las educativas, pasa en las organizaciones privadas, pasa en las organizaciones sociales y pasa en las organizaciones públicas. Recogemos soluciones de política que ya habíamos desarrollado, procesos de toma de decisiones en los cuales ya habíamos invertido recursos, y los construimos en este evento rápidamente mediante una adaptación que genere poca inversión de recursos, y encontramos una solución. A veces la solución no es exactamente la que se adapta al problema, pero de una manera barata para la organización que permite seguir invirtiendo recursos en agenciar los intereses de los miembros, encuentro soluciones y voy resolviendo problemas rápidamente. El modelo de bote de reciclaje es muy importante para el desarrollo de las organizaciones porque permite con
una base de pocas soluciones, enfrentar muchos problemas públicos y rápidamente ser una organización que se adapta. Que recordemos, como lo decíamos en la sesión presencial, es fundamental para la supervivencia de las organizaciones. Ahora, las organizaciones también necesitan debatir y deliberar a su interior sobre cuáles son las rutas de acción, cómo construir mediante decisiones de diversos miembros en esos procesos de toma de decisiones los comportamientos de las organizaciones. Y por eso es importante entender cómo la información circula dentro de la organización. Y esto lo vamos a ver muy rápido, pero es bien importante porque los análisis que vamos a hacer tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos hablando de datos, cuando estamos hablando de información y cuando realmente estamos hablando de argumentos. Los datos, que se pueden analizar por su confiabilidad, reproductibilidad o credibilidad, son realmente unidades separadas que me identifican una situación como dato. Sobre esas unidades separadas, cuando las conecto con otra, y por eso tenemos criterios como su relevancia, suficiencia, bondad o robustez, cuando conecto varios datos tengo información. Cuando sobre la conexión de esos datos hay una interpretación de quien toma la decisión, ahí hay argumentos. Y las decisiones dentro de las organizaciones, los individuos que están en los procesos de toma de decisiones, lo hacen a través de argumentos. Eso es un proceso de toma de decisiones que realmente me va a conducir a la mejor solución a los problemas que enfrenta la organización. Sin embargo, en muchos escenarios, y lo vamos a ver en muchas de las organizaciones que analizamos, quizás algunos ya lo estamos pensando a medida que escuchamos la presentación, tienen que ver con que quienes son los responsables de esas decisiones dentro del proceso de toma de decisiones dentro de la organización, lo hacen solamente con niveles parciales de información y a veces ni siquiera, solamente basados en algunos datos, no en la construcción de argumentos. Datos que nos permiten tener información sobre los cuales construyo argumentos. Y sobre esos argumentos construidos realmente tendré criterios para la toma de decisiones. Muchas veces la toma de decisiones no es adecuada porque no desarrollé la argumentación necesaria a través de la deliberación interna en la organización para llevar la decisión a buen término. Finalmente hay otros elementos en la toma de decisiones importantes por analizar. Dijimos, las organizaciones desarrollan rutinas, los individuos desarrollamos hábitos. Entonces, los procesos de rutinas son procesos repetidos de toma de decisiones que ya la organización desarrolla rápidamente para llegar a resultados de actuación que les permita adaptarse al entorno cambiante. Por otro lado, todas las organizaciones tienden a hacerse legítimas y pueden hacerse legítimas relacionándose con el arreglo institucional, es decir, buscan maneras como legitimarse en su existencia. Y como decíamos antes, la legitimidad que tenga la organización depende formalmente, sobre todo al comienzo de las organizaciones, de la capacidad que tiene de agenciar intereses para sus miembros. Informalmente, a medida que la organización va avanzando, recuerden que la organización realmente sufre un proceso de formalización, la legitimidad se vuelve un ejercicio más de su relacionamiento con otros actores sociales. Entonces, organizaciones que otras organizaciones dicen que no deben desaparecer, organizaciones que otras organizaciones dicen que son fundamentales para la existencia de un arreglo social, organizaciones que son definitivas para el funcionamiento de un gremio, para la existencia de niveles de gestión y lobby frente a las decisiones públicas del Estado de parte de las organizaciones privadas, etc. Entonces, las organizaciones tienden a hacerse cada vez más legítimas mediante relacionamiento con otros miembros. Relacionarse una organización con otras organizaciones dentro del arreglo institucional tiene costos. Costos de información, costos de comunicación, costos de relacionamiento. Esos costos de una organización que se relaciona con otras significa que tengo que sacar recursos del agenciamiento de intereses de mis miembros para sobrevivir como organización. Puede pasar, en casos extremos, también lo vamos a encontrar en los análisis que vamos a hacer, que las organizaciones dedican más recursos a ser legítimas que a cumplir la función que realmente tenían originalmente. Terminan siendo más legítimas por lo simbólicas que son que porque sean realmente efectivas en el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente, todas las organizaciones en ese escenario, estamos todos en un escenario de recursos escasos, recursos de información escasos, recursos económicos y financieros escasos, recursos humanos y de conocimiento escasos, que significa que las organizaciones compiten por esos recursos.
Hay una competencia permanente de las organizaciones. Organizaciones que simultáneamente pueden estar cooperando en el agenciamiento de intereses, pero esas organizaciones también, de alguna manera, están todas compitiendo con otras por el acceso a esos recursos. Y finalmente están otros elementos en la toma de decisiones, que son los comportamientos oportunistas que también tienen las organizaciones. Organizaciones que se comportan como free riders, como pasajeros gratuitos, o como rent seekers, como cazadores de renta, que buscan capturar rentas dentro de esa generación de bienes colectivos y poder recoger más recursos, a veces para destinarlos a la redistribución de sus miembros, a veces para determinarlos a sus procesos de legitimidad institucional. Este tema del oportunismo lo vamos a profundizar en la próxima sesión presencial, porque tiene que ver también con los incentivos que se encuentran en los arreglos institucionales. Finalmente, la última de las diapositivas de la presentación de organizaciones tiene que ver con las fallas en la toma de decisiones colectivas. Las fallas en la toma de decisiones colectivas pueden ser de varios niveles. Pueden haber fallas de gobierno, fallas de mercado y fallas de coordinación. Vamos a profundizar en esta diapositiva, no la vamos a ver en esta conferencia y la vamos a ver de manera presencial en el próximo encuentro, en la próxima sesión presencial, porque tienen que ver con el interrelacionamiento entre los gobiernos y las organizaciones. Esta es, y así terminamos, nuestra conferencia sobre organizaciones correspondiente a la sesión presencial 1 y que estamos vinculando en las actividades de nuestra semana 2.